Este domingo Argentina vivió una nueva jornada electoral. El Frente de Todos obtuvo a nivel nacional el 33.8% de los votos, mientras que la principal fuerza de la oposición fue votada por el 42.5% del electorado. Las distintas fuerzas distritales obtuvieron un 8.8% de los votos. Este domingo, más del 71% de las 34 millones de personas habilitadas para votar participaron de la elección de medio término, en la que se renovará a partir del 10 de noviembre la mitad de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación Argentina y un tercio de la Cámara de Senadores. Una de las miradas durante la jornada estuvo centrada en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país, en donde el Frente de Todos logró achicar la ventaja que obtuvo Juntos por el Cambio en las primarias. Poco antes de ir hacia el búnker del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández dirigió un mensaje al pueblo en el que criticó duramente la deuda contraída por el gobierno anterior y ratificó que el ajuste no será el cambio del gobierno. Fernández anunció además que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que explique el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Fernández prometió además una etapa nueva para el país con recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación de empleo como ejes centrales. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los resultados electorales y lo que representa esta correlación de fuerza y las expectativas políticas en el país. Y efectivamente lo que mencionábamos, el presidente Alberto Fernández se pronunció al respecto y también tenemos el registro editorial de lo que a este momento reportan varios medios de comunicación. Empecemos por este importante medio argentino, Página 12, que titula así: Elecciones 2021, el Frente de Todos retuvo la primera minoría en diputados. A diferencia de lo que sucedió en el Senado, el gobierno nacional logró celebrar una pequeña victoria en diputados. El Frente de Todos continuará siendo la primera minoría en la Cámara Baja. Si bien el objetivo de conseguir el quórum propio quedó bien lejano, el plan del oficialismo de remontar la derrota de las PASO y achicar la diferencia con Juntos por el Cambio quedó saldado. Si bien el equilibrio de las fuerzas en la Cámara de Diputados será prácticamente igual al de los últimos 2 años, el Frente de Todos celebró el resultado del domingo. Así lo reportamos también en nuestra emisión especial Argentina Decide en la noche de ayer. Veamos ahora lo que dice el medio de comunicación El Tiempo Argentino. Titula así: Juntos por el Cambio festejó y apostó a nacionalizar su victoria en la ciudad de Buenos Aires. La lista de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires consiguió el 47% de los votos en las elecciones legislativas y retuvo 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La diputada electa María Eugenia Vidal extendió el triunfo al plano nacional y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó sus aspiraciones presidenciales para el 2023. Con el 99% de los votos escrutados, Juntos por el Cambio consiguió el 46,98% en Cava, es decir, en la ciudad de Buenos Aires. Un punto menos que en las primarias, cuando la sumatoria de las 3 listas alcanzó el 48,19%. De esta manera consiguió retener 7 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Es lo que menciona Tiempo Argentino a esta hora. Y veamos este otro medio de comunicación, Perfil, que titula así: El Frente de Izquierda logró 4 bancas en la Cámara de Diputados. La izquierda logró consolidar su buena performance obtenida en las elecciones PASO y ganó 4 escaños en la Cámara Baja. La sorpresa de Alejandro Vilca, diputado electo por la provincia de Jujuy. Los candidatos que resultaron electos agradecieron a la militancia y colaboradores que hicieron posible este resultado para lograr que la voz del pueblo trabajador jujeño y los sectores populares tengan voz. Como se recordará, en las elecciones PASO celebradas el pasado 12 de septiembre, el FIT se consolidó como la tercera fuerza nacional al sumar cerca de 1.300.000 votos, lo que constituyó el 5,85% de las voluntades de esos comicios. Esto es lo que podemos resumir a propósito de lo que menciona la prensa, pero los análisis de los resultados de las elecciones parlamentarias y el mapa político resultante tenemos sobre el tema, efectivamente, más detalles con Mariana Moyano, colaboradora desde Argentina. Mariana, qué gusto tenerte por acá y cuéntanos cuál es el panorama, cuál es el clima y la evaluación política que se hace hasta ahora de lo ocurrido ayer domingo en Argentina. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Ustedes acá estamos todavía un poco cansados por una noche larga, pero la verdad es que lo que hay que hablar es de una derrota dulce del oficialismo, del Frente de Todos, y una victoria amarga
de la oposición. ¿Por qué? Porque las expectativas previas que tanto el espacio de Juntos por el Cambio como ciertos medios de comunicación, como las encuestas, habían generado un clima de una derrota absoluta del oficialismo. Por lo tanto, la expectativa estaba puesta ahí. Eso fue lo que no ocurrió. Ocurrió todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces esto hace que el gobierno, pese a que tiene una diferencia que no lo favorece en los resultados generales, sí logra presentar esto como una derrota por datos objetivos. Primero, la provincia de Buenos Aires, como sabemos, el distrito más importante en términos políticos y electorales de la Argentina, por la densidad poblacional y por lo que ocurre políticamente en la provincia, cómo se nacionaliza luego. En esa provincia entran 15 diputados del Frente de Todos y 15 diputados en este caso de Juntos por el Cambio. Por lo tanto, ahí no hubo un triunfo aplastante como se esperaba. Por otro lado, el oficialismo, además de este empate técnico en la provincia, también en la provincia logra retener, es decir, volver a ganar el Senado de la provincia de Buenos Aires, que desde hace 20 años no podía controlar el oficialismo. Ese es un gran dato para el accionar cotidiano del gobernador. Por otro lado, el oficialismo mejoró en 17 de 24 distritos y dio vuelta a 2 provincias. En el caso de Juntos por el Cambio, Juntos, según como se llame en cada lugar, mejoró en 9 de 24. Es decir, el oficialismo sigue siendo la primera minoría en diputados y en el Senado. Perdió el quórum en el Senado, pero tiene todavía chances de lograr alianzas con los diferentes espacios para lograr ese quórum. El clima de celebración del oficialismo, paradójicamente, quien se lo regala es justamente la oposición, porque habían presentado tan como una certeza ya el triunfo de la oposición. De hecho, vamos a decir una cosa que es lo grave, que todavía no ha tenido suficiente análisis. La oposición de Juntos por el Cambio había presentado todos estos meses, desde las PASO hasta el día de hoy, la idea de desestabilizar al gobierno al punto máximo de que el expresidente Mauricio Macri ayer habló de transición. Es decir, por un lado, el clima de expectativa triunfante que había generado y por otro, este clima peligroso de debilitar a un gobierno en ejercicio, por supuesto. Tanto fue el clima de derrota aplastante sobre el oficialismo que habían creado, que esto que pasó termina jugándoles absolutamente en contra. Por otro lado, un elemento políticamente muy importante es que anoche, antes de conocerse los resultados finales y definitivos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, propuso 3 ejes para lo que viene de inmediato. Por un lado, retomar la iniciativa política con la convocatoria a los acuerdos y a seguir avanzando. Por otro lado, presentar un proyecto de estimación plurianual de lo que es la política económica, más sumarle ahí todo lo que tenga que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, que recordemos es la verdadera espada de Damocles que tiene la Argentina. Y en tercer lugar, recuperar la calle, con una convocatoria al miércoles 17 de noviembre, que es el día de la militancia peronista, a recuperar la calle con iniciativa e invitación directa del presidente de la Nación. Es decir, esto vuelve al presidente al eje principal de la convocatoria, de la agenda pública, no lo debilitado que pretendían ubicarlo desde Juntos por el Cambio. Entonces ahora empieza un nuevo partido, empieza una nueva etapa. Y lo más interesante de todo, a mi juicio, es que ayer el presidente de la Nación no se quedó regodeándose en las elecciones. Fue como decir, muy bien, transcurrieron las elecciones, aquí hay que seguir gobernando, y puso el pie hacia adelante. Eso me parece el dato político más importante. Claro que sí. Gracias, Mariana, muy amable por atender esta invitación. Pendientes de la evaluación que todavía continúa y, por supuesto, en otra perspectiva ya pensando para el año 2023. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias a Mariana Moyano, quien nos ha colaborado en este proceso electoral, en esta cobertura informativa de Telesur. Y ahora hacemos contacto con Breno Altman, es periodista, director de Ópera Mundi, a quien le damos la más cordial bienvenida. Breno, qué gusto tenerte por acá. En función de lo que acabamos de escuchar y de ver, Breno, ¿cuál sería la perspectiva política del gobierno? Y también te plantearía ahí cómo se comportaría en adelante la oposición, tomando en cuenta que, reitero, su comportamiento a lo largo de los 2 últimos años ha sido el mismo, es decir, reiterar el ataque y responsabilizar de la crisis en general al gobierno de Alberto Fernández. Antes de todo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández tiene solamente un camino, que es el camino de cambios importantes en la economía,
el camino que está adoptando en términos de discurso desde las pasos de las primarias del septiembre, cuando fue alertado sobre eso, cuando hubo una reacción muy fuerte de Cristina Kirchner en relación a los resultados en esas primarias. Desde entonces, Alberto Fernández hizo cambios en su gabinete y está tratando de adoptar un programa económico que lleve a cambios favorables al pueblo, a la clase trabajadora, a los ingresos, al crecimiento de la economía, a la distribución de renta y riqueza. Ese es el gran reto de Alberto Fernández, cambiar la economía para resolver los grandes temas sociales del país. El país vive un momento social muy duro, muy dramático. Es en parte una herencia del gobierno de Macri, pero también un resultado de la pandemia y por otro lado también un reflejo de que Alberto Fernández ha preferido seguir en sus primeros meses, en sus primeros casi 2 años de gobierno, por otro camino, por un camino que no pasó por cambios importantes en la economía. Entonces yo creo que ese es el gran reto. La oposición de derecha, comandada por Macri, va a tratar de sabotear, de impedir que Alberto Fernández apruebe cambios relevantes, cambios que puedan, de un punto de vista político, favorecer el peronismo. La situación parlamentaria de la oposición de derecha no es tan brillante como imaginaban con las primarias de septiembre, pero la oposición de derecha tiene fuerza para bloquear medidas, para impedir su aprobación en el Senado, para generar dificultades incluso en la Cámara Baja del Parlamento. Creo que ese va a ser el camino de la oposición de derecha, una oposición cada vez más radicalizada y ahora reforzada por la emergencia en el escenario político de Argentina de una fuerza de ultraderecha que logró obtener algo como 5 sillas en la Cámara Baja y conquistar alrededor del 6% de los votos nacionales. Ya, pero entonces, Freno, frente a esta situación que tú la valoras en esa dimensión, ¿crees que hay capacidad, hay condiciones y hay algunos elementos que le puedan modificar esta situación política concreta, tomando en cuenta lo que mencionabas del campo económico? Te digo esto por 2 elementos que están en juego. Uno, lo que mencionó anoche Alberto Fernández en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Él dijo, es un acuerdo, pero no es un sometimiento, y eso obviamente contrae a veces otras posibilidades. Y el otro elemento es que la oposición, junto a su aparato mediático, que es poderoso en la Argentina, va a tratar de menoscabar toda posibilidad de resurgimiento de la economía y también de levantamiento de la imagen política del Frente de Todos. Me parece que en esa lógica, ¿crees que hay condiciones o margen de maniobra político para Alberto Fernández? Bueno, ni siempre en la política hay opciones. Alberto Fernández no tiene otra opción, es sí o sí en relación a los cambios de la economía. Si no logra hacer esos cambios para enfrentar los grandes temas sociales del desempleo, de la queda de renta, de la queda de los ingresos, de la desigualdad de ingreso y también de riqueza, si no logra hacer los cambios para que el gobierno pueda enfrentar esos retos sociales, políticamente Fernández va a perder fuerza y va a llegar a 2023 en pésimas condiciones para la pelea reelectoral. Entonces, él no tiene otro camino, va a tener que enfrentar la oposición de derecha internamente, los medios controlados por los grandes grupos, y va a tener que enfrentar el Fondo Monetario Internacional otra vez en la vida y en la historia de Argentina. Va a tener que enfrentar a la Casa Blanca, va a tener que enfrentar los grupos de acreedores que van a buscar impedir que Argentina haga esos cambios. Alberto Fernández es un político moderado, es un peronista que no es de izquierda, pero la situación concreta de lucha por su sobrevivencia política va a llevarlo a un programa económico más amplio,
como lo que propugna Cristina Kirchner. No hay otra salida para Alberto Fernández. Si no lo hace, si no percorre ese camino, va a ser destrozado en 2023. Entonces, para finalizar, Breno, en este momento, como están dadas las condiciones, también apuntaría a un elemento que es importante. Tú mencionas el sector externo de la economía o del área política del gobierno, pero hay un elemento que también es importante. Con lo que ha ocurrido, con lo que se mira en los resultados, también se ve que no es suficiente para la oposición lo que está ocurriendo, es decir, no le alcanza y no se ve figuras que puedan destacar mucho más allá de lo que efectivamente tiene en cambio el oficialismo a su lado. Te digo esto porque lo que mencionábamos, Horacio Rodríguez Larreta se ha postulado prácticamente para ser el candidato presidencial para el 2023. ¿Está en condiciones de él? ¿Tiene el perfil? ¿Está pensándose, digamos, desde la política como la figura de recambio de un Mauricio Macri que ayer pasó casi a un tercer plano en la escena, en el escenario, mejor dicho, de lo que planteó para su público el propio Juntos por el Cambio? Mira, yo creo que aún es temprano para eso de las candidaturas para 2023. La oposición de derecha ha ganado mucha fuerza en septiembre y ha perdido fuerza ahora en noviembre en las elecciones. Si comparamos las elecciones de ayer con las PASO en septiembre, con las primarias en septiembre, la oposición de derecha ha perdido fuerza, pero ha conquistado posiciones importantes en el Parlamento. No podemos olvidarnos de eso. Es el peor resultado del peronismo desde siempre y es un resultado bastante favorable a la derecha, pero eso no tiene consecuencias directas obligatoriamente en relación a las elecciones presidenciales. La derecha va a tener que elegir cuál es su mejor candidato. Eso va a tardar un tiempo. Hay fenómenos nuevos. Yo llamo la atención a la emergencia de una ultraderecha que puede ser un peón importante en el juego político del país en los próximos meses. Esa ultraderecha ha logrado desde 7% de los votos en Buenos Aires. No es poca cosa. Y eso va a ser también un factor de discusión en la oposición de derecha. Yo creo que el tema de cuál es el mejor nombre de la derecha para las elecciones de 2023, ese tema aún tiene que amadurecer. Yo creo que eso va a estar más claro en 6, 8 meses ya entrantes en el año de 2022. ¿Por qué? Una de las cuestiones es si Fernández logra o no los cambios económicos que le permite enfrentar los retos sociales. Porque si Fernández es capaz de hacerlo, como en su momento lo hizo Néstor Kirchner después de la moratoria de la deuda argentina, es otra situación. Hay que elegir un candidato bastante agresivo, hay que elegir de un punto de vista de la derecha, un candidato bastante agresivo, un candidato de polarización extrema, pero si es otro el escenario, otro tipo de candidatura se puede hacer necesaria. Yo creo que nosotros, que solamente se va a ser posible tener claro el camino de la oposición de derecha en Argentina en términos de nombre para 2023 en unos 6 meses más. Claro que sí, coincido perfectamente en eso, Breno. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Un gran abrazo y saludos a todos que nos acompañan. Gracias a Breno Altman. A propósito de las elecciones en Argentina, importante lo que acaba de mencionar, hay tiempo, las elecciones son en el 2023, pero la derecha, digamos que consolida una tendencia, una corriente, pero también hay otros elementos. La extrema derecha se levanta y también hay sectores de la otra izquierda que también se plantea. Así que interesante el panorama para el análisis político de lo que ocurre en Argentina y de lo que vendrá, estaremos pendientes, por supuesto.